Entonces fue una pregunta que en ese momento le pedí a Dios sabiduría y me acordé de una ilustración que hizo mi líder en ese entonces. Y yo me imagino que todos aquí, por lo menos la mayoría, han pasado la misma situación, ¿verdad? O recién quizás van a pasar también, ¿no? No sabemos. Algunos hasta llevan su papelito y un momento, y ahí dan la respuesta, ¿no? O de repente se hacen algo, tengo una llamada y le llamas, y ahí le dan la respuesta. Es válido, pero creo que es mejor ir ya preparados en sí. Y para estar preparados es necesario conocer de la palabra, ¿no? Saber qué le vas a decir, porque tampoco le puedes predicar algo que ni siquiera tú sabes, ¿no? Entonces, justamente todo ese tema vamos a desarrollar mañana. Otra pregunta, Jonathan. A ver, tú que eres músico, tienes el talento del canto también, y me imagino que aquí muchos también tocan algún instrumento o tienen ese talento en el canto. Me imagino que sabes ciertos requisitos, ¿no? Para poder de repente ser un ministro de alabanza. En este caso, ¿cuáles serían esos requisitos? Quizás, yo sé que la iglesia muchas veces no te va a pedir como tal, pero sí uno mismo se da cuenta qué necesita para ser un ministro, ¿no? Uno, me imagino que es conocer la palabra y entre otras cosas más. ¿Qué podrías decir a los chicos que están aquí de repente iniciando en la música? ¿Qué deberían de conocer? ¿O solamente es tocar y ya? No, es que tenemos que entender el concepto que nosotros, aparte de poder tocar música y eso, lo normal sería ser un artista, pero nosotros como cristianos, más que artistas, somos adoradores. Entonces, para yo poder ser un adorador, primero tengo que ser un hijo de Dios, porque al ser un hijo de Dios yo tengo el concepto que yo estoy cantando a Dios, que estoy sirviendo a Dios con el talento que Él me ha dado. Entonces el primer requisito, creo que es un prerequisito, ser un hijo de Dios. Ahora cuando yo me paro aquí adelante, cualquier músico o ministro que está hablando acerca de Dios, pero de una manera cantada con música, tiene que saber mucho de la palabra de Dios para poder entender lo que está cantando. Y otro tiene que tener comunión con Dios. Son las cosas para mí básicas que cualquier ministro, sea que esté cantando o esté tocando, debe tener como fundamento, como requisito para poder dirigirse al pueblo de Dios. Muy bien. Y eso también me lleva a otra pregunta, que muchas veces cantamos o escuchamos canciones, o de repente vivimos de una manera quizás en la que nosotros mismos creamos a un Dios propio de nosotros, no al de la Biblia, ¿no? Y quizás en un inicio es normal, quizás porque recién estamos iniciando en el camino del Señor, pero aquí el gran factor es que mientras no conozcamos de la palabra del Señor, no vamos a saber exactamente a qué Dios estamos adorando, a qué Dios le cantamos. Vamos a estar aquí 10 años en la iglesia, de repente cantando ahí entre todos así, cantando, glorificando a Dios. Pero a veces la manera en que vivimos, la manera en que pensamos, hace que nosotros creamos a nuestro propio Dios, ¿no? Y no es el Dios de la Biblia. Así como la historia de Jesús y la samaritana, ¿no? Que le preguntó a qué Dios adoras. Y muchos de nosotros, quizás por falta de ese conocimiento, pues estamos cayendo en eso, ¿no? Ahora, otra pregunta es, el talento que tú tienes es gracias a ti, por ti, y todo lo que haces es por ti. Es decir, te llevas toda la gloria tú, o a quién debemos darle la gloria con todo lo que tenemos. No, yo creo que la misma Biblia dice que nosotros fuimos creados para Él. Él nos ha dotado de talentos, dones para su gloria. El día en que nosotros, bueno, aquí a algunos les puede gustar la música o de repente otra área que no necesariamente sea la música, de repente alguien tiene el talento de enseñar, alguien tiene el talento de diseñar, como estas cositas, ¿no? Entonces, Dios nos ha dotado de todo eso para la gloria de Él. ¿Sabes cuándo cometemos el error? Que cuando de repente por ahí un hermano o una hermana se nos acerca y nos dice: uy, qué bonito lo que has hecho, qué bonito has cantado, qué bonito has tocado. Entonces a veces uno se siente bien y empieza a inflarse el pecho. ¿Te gusta? Es ahí donde comienza la caída. Toda gloria, toda honra, toda palabra bonita para Dios. Y es más, Dios honra a los que le honran.
Entonces dice que Dios exalta a los humildes. Mientras más Dios te use, más humilde todavía eres. Muy bien, ese es el Dios al que nosotros adoramos. Entonces, cada una de las cosas, por más que no te diga, hoy has cantado bonito, no esperes que te diga el hombre en sí esas palabras, ¿no? Porque tú sabes que lo estás haciendo para el Señor. Y en la Biblia dice, ¿no? Todas las cosas que nosotros hagamos, hacerlo como para el Señor, para la gloria de Dios. Así, lo que comas, lo que bebas, cómo vives, lo que piensas, todo para la gloria de Dios, lo que eres, con tu profesión, que todo sea para la gloria de Dios. Me imagino que aquí hay estudiantes profesionales, algunos, y cuántos de nosotros quizás esa profesión la estamos usando para la gloria de Dios, ¿no? De repente si eres ingeniero, planificar ciertas cosas en la iglesia, apoyando, o si eres diseñador gráfico, por ahí haciendo los flyers de las iglesias, ¿no? Entonces hay muchas maneras. Si eres psicólogo, consejería de repente a los adolescentes, jóvenes, familias, por ahí, si eres médico, imagínate, hay muchas maneras de agradar al Señor con nuestra profesión. La última pregunta, Jonathan, sin que te canses de repente, o estás cansado ya. No, recién comenzamos la noche. Recién has llegado también, no creo que estés cansado. No, recién hemos llegado. Ya, otra pregunta, a ver, respecto a lo que es la palabra de Dios. Para un joven es difícil, un adolescente es difícil estudiar la palabra de Dios, seamos sinceros. En mi adolescencia yo sufría, es más, mi papá me hacía sentar a escuchar una prédica, yo estaba aburrido, 1 hora y media sentado ahí esperando a que hora acaba. Pero pasaba el tiempo y mientras más el Señor nos mostraba las cosas de la iglesia en sí, el camino, entonces uno va entendiendo que necesariamente tenemos que prepararnos en la palabra del Señor. Tú que ya estás en el seminario, Jonathan, ¿qué recomiendas en sí a los chicos aquí presentes? Son adolescentes, jóvenes, me imagino que sus líderes también por ahí les están diciendo, oye, estudia la Biblia. Y por ahí no sé quién se llama Mario, pero y de repente dice, no, qué aburrido. ¿Has hecho tu devocional? Sí, pero no lo he hecho. O tenemos un concurso bíblico, ya yo voy, pero sin nada. ¿Qué dirías, Jonathan? Bueno, yo inicié mi vida cristiana a los 17 años. Actualmente tengo 31. Y quizás muchas personas que me cruzo y converso, que son más adultas que yo, me dicen, yo no creo que no hayas tenido caídas. Y se empiezan a reír, ya vamos, Jonathan, sé sincero. Pero una de las cosas que me ha ayudado hasta el día de hoy fue estudiar discipulado. Cuando yo me entregué al Señor, lo primero que mi pastor me dijo, recién empiezas, eres salvo, pero tienes que prepararte. Pero para ese entonces yo no sabía si iba a predicar o iba a cantar, simplemente me preparaba. Pero justamente cuando era tentado, como muchos de nosotros lo somos, se me venía la palabra de Dios a la mente. Y una de las primeras cosas que yo luché fue con mi familia. En ese tiempo yo estaba solo y me recuerdo que el primer texto bíblico que aprendí es: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces cada vez que yo tenía discusión de repente con una persona de mi familia, alguien como que me soplaba ese texto. Entonces yo estaba a punto de encenderme y esa palabra me apagaba. Y entre muchas otras cosas más, por eso también la Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces yo creo, en mi experiencia, no soy perfecto, nadie lo es, pero un joven puede ser fiel a Dios, puede permanecer, sí. Tengo 13 años ya en el Evangelio, pero eso no quiere decir que no soy perfecto, pero he tratado de mantenerme estudiando la palabra y haciendo mi discipulado. Después de terminar, ya el Señor me llamó al ministerio, a la predicación, y actualmente estoy estudiando en el seminario. En el proceso el Señor siempre te va a poner en tu corazón ese llamado para servirle en algo dentro de la iglesia. Tú ahorita de repente estás sentado ahí, ¿cuál será mi llamado? No creo que tenga uno. Sin darte cuenta, en el momento menos esperado, el Señor te pone en tu corazón. Pasó con Jonathan, pasó conmigo, me imagino que pasó también con algunos líderes que puedan estar aquí.
En mi caso fue ahí en la punta del cerro que han visto de repente algunos aquí, se llama Cumbre de Oración. Justamente así de la nada, mi pastora me decía, oye, ya tienes que prepararte, aunque sea un sermón, ¿no? Y yo, no es lo mío, lo mío es la música nada más, me cerraba con la música. Y ahí está mi pastora, ni para decir mentiras, ¿no? Y llegó un momento donde estaba en ayuno, en la cumbre de oración, y vi a un joven también como, oye, era mi mayor en sí, pero iba predicando, ¿no? Hablando ya dando un mensaje. Y en eso yo sentí en mi corazón, el Señor puso en mi corazón poder prepararme también. Yo también, ¿por qué no puedo dar un mensaje en iglesia? Y ya desde ese momento bajé y empecé a prepararme, a comprarme libros, a estudiar, a averiguar, a investigar. Entonces yo ni siquiera por aquí me pasaba ese tema por la cabeza. Ahora al contrario, prefiero más de repente enfocarme en el estudio que en la música, ¿no? Entonces son cosas que ya van cambiando mientras vas avanzando en el tiempo. Bien, Jonathan, gracias por tu tiempo. Vamos a continuar con el programa. Fuertes palmas para Jonathan, ¿verdad?